Clasificación de las bacterias. Taxonomía, el vocabulario de la microbiología médica. Tenemos como áreas 3 puntos. Clasificación, que se basa en catalogar a los organismos dentro de grupos taxonómicos. La nomenclatura, que se refiere a descubrir correctamente a un taxón. Y la identificación, que se refiere a la aplicación práctica de un esquema de clasificación para aislar y distinguir a los organismos patógenos de los no patógenos. Tenemos categorías taxonómicas como reino, división, clase, orden, familia, género, especie y subtipo. Criterios para clasificar a las bacterias. Tenemos crecimientos en medios de cultivo, 3 puntos también, que son los medios no selectivos, que el propósito de este medio es cultivar tantas especies como sea posible. El medio selectivo o medios selectivos, que consisten en la incorporación de una sustancia que inhibe de manera selectiva el crecimiento de las bacterias irrelevantes. Y por último, medios diferenciales, que este hace referencia al número de medios diferenciales que se utilizan en los laboratorios clínicos actualmente. Tenemos las pruebas inmunológicas, que está formada también por 3 puntos, que son los serotipos, serogrupos y serovariedades. Cero indica el uso de anticuerpos policlonales o monoclonales, y los términos serotipos, serogrupos y serovariedades utilizan la especificidad de los anticuerpos para subdividir a las cepas bacterianas. Sistemas de clasificación. En los sistemas de clasificación tenemos a la clave, que permite la identificación eficaz de los organismos mediante la organización de los rasgos bacterianos. También tenemos a la taxonomía numérica, la clasificación filogenética, que se utiliza para comprender las relaciones entre las bacterias, y por último el ARN ribosómico. Las eubacterias. Las eubacterias se dividen en 3 grupos, que son las eubacterias gram negativas, las eubacterias gram positivas y las eubacterias sin pared celular. Las eubacterias gram negativas, esas están formadas con una cubierta celular compleja que consta de una membrana externa, tienen un espacio periplásmico con una capa delgada de peptidoglucano y una membrana citoplasmática. Sus formas pueden ser esférica o ovalada como bastón y entre otras más. Las eubacterias gram positivas, el perfil de la pared celular es de tipo gram positivo, constan de una pared gruesa y una membrana citoplasmática, y pueden ser encapsuladas, y sus formas pueden ser esféricas, bacilares o filamentosas. Las eubacterias sin pared celular no sintetizan los precursores de peptidoglucano, se encuentran encerrados por una membrana unitaria, la membrana plasmática, y son similares a las formas de la L. Las arqueobacterias. Estas se diferencian por la ausencia de una pared celular de peptidoglucano, poseen líquidos de isoprenoide, diéter y diglicerotetraéter, y expresan secuencias características de ARN ribosómico. Subtipificación y su aplicación. Tenemos 3 tipos de subtipificación y aplicación, que son la tipificación serológica. Los agentes causantes de brotes por lo general son clonales, en otras palabras, son la progenie de una sola célula, y para los fines prácticos son idénticas desde su punto de vista genético. La genotipificación. La genotipificación por electroforesis de enzimas en multilocus ha sido un método estándar para investigar la genética de la población eucariótica, así como para la diversidad genética y estructura clonal de los microorganismos patógenos. Huella química. Esta consiste en aplicar una serie de métodos físicos a las células procariotas, como la espectroscopía infrarroja transformada en Fourier, espectroscopía de masas de tiempo de vuelo, ionización, distorsión de matriz asistida con láser, o espectrometría de masas con ionización en aerosol. Taxonomía basada en ácidos nucleicos. Como punto tenemos análisis de plásmido,
que esta es una de las primeras técnicas basadas en ácidos nucleicos, el análisis con endonucleasas de restricción, que se utilizaban para desdoblar ADN en fragmentos definidos, el análisis por medio de la técnica de Southern blot, que esta se ha utilizado como método de subtipificación para identificar cepas aisladas que generan brotes. Tenemos la ribotipificación, que esta utiliza la técnica anterior, la de Southern blot, para identificar polimorfismo de genes de ARN. Y las secuencias repetitivas, que estas se denominan ADN y constan de unidades y se repiten a una frecuencia de 10 a 100 BP. Métodos que no requieren cultivo para identificar microorganismos patógenos. En la actualidad, los científicos utilizan técnicas para identificar microorganismos patógenos, y aquí tenemos dos ejemplos claros que son la extracción del ADN de una muestra y la hibridación in situ. Supervivencia de los microorganismos, supervivencia y muerte de los microorganismos. Supervivencia de los microorganismos en el ambiente natural. Este que está aquí hace referencia a que cualquier grupo microbiano depende de la lucha por nutrientes. Segundo punto, la importancia del crecimiento, que consiste en el aumento ordenado de todos los componentes de un microorganismo. Y tercer punto, medidas de las concentraciones microbianas. Estas que está aquí se miden mediante términos, que son la de concentración celular, densidad de la biomasa también. Proliferación exponencial. Constante de la tasa de proliferación y cálculo de la constante de proliferación. Curva de proliferación. Esta consta de 4 etapas, que son la etapa latente, donde las células ya sin metabolitos se adaptan a un ambiente nuevo. La etapa exponencial, donde las células están en un estado constante, aumentando su masa de forma exponencial. La etapa estacionaria máxima, que es donde se produce un agotamiento de nutrientes, provocando que la proliferación se detenga por completo. Y como último punto tenemos que esta es la declinación, que es la etapa de muerte, donde el índice de muertes se eleva hasta alcanzar un nivel estable. Definición y valoración de la muerte. Tenemos 4 puntos, que es la importancia de la muerte. Esta hace referencia a la pérdida irreversible del potencial reproductivo de la célula. La valoración de la muerte, que hace referencia a que se valore la muerte de una población y no la muerte de una sola célula. La esterilización, que es el proceso de aniquilar todos los microorganismos en una preparación. Y los efectos de la concentración farmacológica, que es donde se utilizan sustancias antimicrobianas para desactivar a las células microbianas. Tenemos antimicrobianos y unos ejemplos son biocida, bacteriostático, bactericida, esterilización, desinfectantes, séptico, aséptico, antiséptico, preservación y antibióticos. Modos de acción. Tenemos que los modos de acción son daño del ADN, desnaturalización de la proteína, desorganización de la membrana, sustracción de los grupos sulfidrilo libres y antagonismo químico. Inversión de la acción antibacteriana. Tenemos puntos como la eliminación del fármaco, inversión de sustrato, desactivación del fármaco, protección contra la lisis y resistencia a los antibacterianos. Como elementos físicos tenemos el calor, que este fue uno de los métodos más sencillos para esterilizar materiales, y la radiación. Como último punto tenemos las sustancias químicas, y aquí algunos ejemplos que son los alcoholes, aldehídos, biguanidas, bisfenoles, sustancias liberadoras de halógeno, derivadas de los metales pesados, ácidos orgánicos, peroxígenos, fenoles, compuestos de amonio cuaternario y esterilizadores en fase de vapor.